Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 16 de septiembre del 2022. En este momento son las 4:18 de la tarde. Y al final lo logramos. A veces es un poquito increíble el poder que llegan a tener las redes sociales. El poder de este bonito canal. Logramos que pues la UCICAM, en especial el estado de Jalisco, ¿no?, sacara más información sobre dos temas, o varios temas, pero específicamente dos, sobre el proceso de admisión y sobre el proceso de horas adicionales. Les podría decir que básicamente lo que se mencionó el día de ayer es, y lo platiqué, creo que ella llega a mencionar, la maestra, la licenciada Wendy llega a mencionar que platicamos y me sorprendió el cómo entregan las plazas en el estado de Jalisco. Así que maestras y maestros que son del proceso de admisión de Jalisco, pongan atención a esta recomendación que les voy a dar, porque al final pueden elegir una plaza temporal y perder el proceso, o sea, perder esa asignación, o pueden esperarse ahora sí hasta elegir una plaza definitiva. Platicando con la licenciada Wendy, ella me platica que, por ejemplo, entregamos 250 definitivas y tú eres el 251 y agarras una temporal. Bien, se supone que por lineamientos de la UCICAM, al que le volverían a hablar para que elija una definitiva tendría que ser a ti, el 251, porque vamos en estricto orden de la lista de prelación. El problema es que cuando Jalisco entrega un espacio y un nombramiento temporal, tiene que generar un cambio hasta del centro de trabajo para cambiar al maestro a otra escuela con su vacante definitiva, o sea, con el nombramiento definitivo. Cosa que tengo entendido aquí en la Ciudad de México y el Estado de México no sucede. Lo único que sucede aquí es, a ver, maestro, tú te vas a ir a esa escuela, ¿ok? Te voy a dar un nombramiento temporal. Ya se convirtió en definitiva. Maestro, ¿qué crees? Vamos a romper tu nombramiento temporal, te lo vas a convertir en definitivo, pero te vas a quedar en esa escuela. ¿Ok? Te vas a quedar en esa escuela. Recuerda que el centro de trabajo no es definitivo, me vas a cubrir. Y si llega, porque fue una vacante temporal de 6 meses, por ejemplo. Bueno, si llega el profesor que le pertenece a plaza, cuando se termine tu nombramiento o cuando llegue la persona titular, tú te cambio de escuela, te voy a dar a elegir de los centros de trabajo disponibles que tengo. Centros de trabajo, que volvemos al punto, no va a ser definitivo, porque todos los de admisión no tienen asegurado el espacio. El centro de trabajo siempre va a ser temporal a donde lleguen. Pues en el estado de Jalisco no es así. En el estado de Jalisco, entonces te tengo que volver a traer, te tengo que cambiar de escuela. Entonces imagínense, esa escuela que se fue un maestro con una plaza temporal. Y al mes, ese maestro ya decide cambiarse a una definitiva y deja solito a esos niños. Entonces llega otro maestro con una vacante temporal. Ella me platicaba que hubo escuelas que tuvieron hasta 7 maestros diferentes a lo largo del ciclo escolar. Pues sí, es bien incongruente esa situación. Pero al menos, ya platicando ellos también con UCICAM Nacional, al menos ya llegando a un acuerdo, va a quedar de la siguiente manera. Si tú después ves puras temporales y decides no tomar ninguna temporal, no te preocupes, ya no te van a mandar al final de la lista. Te vas a quedar en ese lugar y se va a respetar tu número en la lista de prelación. Así cuando vuelva a pasar otro evento que dice que regularmente cada 15 días, cada mes tienen eventos donde ofertan definitivas y temporales, te van a volver a hablar. Entonces ahora sí, ya tienes definitivas, ya tienes temporales, ya puedes elegir una vacante definitiva en especial. Quiero que escuchemos en sus propias palabras cómo lo mencionan. Dice Fabiola Valenzuela, si al momento de seleccionar ya no hay plazas definitivas y no se elige una temporal, ¿se respeta el número de prelación? Correcto. Si al momento, Fabiola, ¿verdad? Fabiola, si al momento de tú estar dentro de la plataforma ya no hubiera disponibilidad de vacantes definitivas, solamente temporales, y tú no eliges ninguna, tú serías llamada en el siguiente evento conservando tu número o tu posición de la prelación. Esta es básicamente la misma. Alexa, si solo hay temporal y la tomo, al terminar mi contrato, no es diferente. ¿Regreso a mi lugar o me iré al final de la fila? Al final de la fila, al final de la lista. Entonces hay que estar bien atentos en lo que yo quiero, ¿ok?
Si ustedes toman una vacante temporal, ahora sí, cubro mi vacante temporal, ya no me van a volver a hablar a otro evento, porque UCICAM le dio en este caso a Jalisco, un documento donde le permite hacer esto. Ya no les van a hablar. Si ustedes eligen una temporal, entonces ya no les van a hablar, ustedes van a cubrir la temporal, y cuando terminen la temporal, van a pasar al final de la lista. Si cuando terminen la temporal es después del 15 de mayo del 2023, ya no piensen en que les van a volver a hablar. Ya mejor piensen en otro proceso, porque recuerden que su resultado vence el 31 de mayo. Si vence el 31, ¿por qué dice el 15, profe? Porque el 15 de mayo es la última fecha de asignación de vacantes. Ya después no asignan, del 15 al 31 asignan y ya no más. Así que, maestras y maestros, si cuando van al evento hay puras temporales, se pueden esperar para cuando se habiliten las definitivas, ¿ok? Chéquenlo ahí para que puedan elegir una vacante definitiva que realmente les acomode. Si eligen una vacante temporal, pues tendrán que quedarse con esa vacante temporal. Aquellos compañeros que al principio eligieron una vacante temporal y que ahorita les dicen que tendrían que volver a irse al proceso para elegir una plaza y una vacante definitiva y renuncian a la asignación, si renuncias no les van a pagar ese quincena o ese tiempo que estuvieron trabajándola. Lo acaban de mencionar también en el webinar que les voy a compartir a continuación sobre el proceso de admisión. Así que esta es la información. Ojalá la licenciada Wendy nos pueda mandar el oficio para poderlo revisar. Si no, bueno, ya sé que no se confía mucho en este canal por medio de las instituciones, pero creo que saben que les podemos meter un poquito de presión, ¿cierto o falso? Los dejo a continuación con toda la información que tiene que ver con admisión, nada más admisión. El día de mañana platicamos un poquito acerca de horas adicionales porque quiero ahí mencionar un puntito y pues como no, como siempre meter una pequeña queja, ¿sale? Les agradezco por haber visto este video, gracias en verdad por todo su apoyo, porque vean, esta presión que hacemos en redes, esta presión que hacemos desde el canal, genera cambios y reconoce la autoridad cuando se equivoca, o al menos informa más. Tenemos aquí el dato que al menos en ciertos estados de la República están al pendiente de lo que estamos compartiendo en este bonito canal, ¿cierto o falso? Así que suscríbanse, compartan, denle like, por favor, y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Primeramente quisiéramos tocar el tema del proceso de admisión. Hemos tenido por ahí muchas dudas, algunos comentarios también sobre cómo estamos aplicando la normativa este año. Efectivamente hubo un cambio y es algo de lo que queremos platicar. De inicio quisiéramos platicarles por qué, cuál fue el motivo por el que nosotros realizamos esta consulta a la UCICAM. Y es que quisiera dar datos muy generales, creo que es algo que ya habíamos visto en otros webinars. Como ustedes saben, fueron más de 3,000 plazas las que asignamos en este ciclo escolar. Fueron 2,000 y algo compañeros a los que fueron asignados con una plaza. Sin embargo, también otro dato importante es que hubo más de 7,000 plazas que no fueron seleccionadas por ningún participante y que terminaron por ser liberadas durante el ciclo escolar. ¿Qué nos generaba este tema? Nuestro principal objetivo como servidores públicos de la Secretaría de Educación es tener un docente frente a grupo, ¿no? Lo que nos generaba este tema, además de las particularidades de nuestro estado, en el que tenemos un listado de ordenamiento de más de 8,000 personas y que gracias a nuestra plataforma podemos atender a más de 49 personas cada 3 minutos por día. Aún así, por la cantidad de gente que tenemos en el listado, nos tardamos un poquito en hacer que las vacantes pasen por todo el listado para después poder liberarlas. Y todo ese tiempo que tardamos en que las vacantes sean liberadas es el tiempo que nuestros grupos están sin maestro, ¿no? Y reclamos muy justificados, ahorita estamos viendo algunos de ellos, que dicen, ¿por qué no nos llegan los docentes? Pues esta es parte de la razón, ¿no? Así es. Entonces, otro fenómeno que tuvimos es que también a diferencia de otros estados, nosotros liberamos, o bueno, se liberan vacantes definitivas cada quincena. No tenemos, desde que nosotros estamos aquí, no tenemos una sola quincena en donde no existan vacantes definitivas de la mayoría de nuestros listados. ¿Qué es lo que sucedía entonces?
con la normativa vigente, que entendemos que es una normativa nacional que se aplica en todos los estados. Es por eso que nosotros fuimos a compartirles estas dudas y a compartirles estos sucesos que habían pasado con nosotros a UCICAM Nacional. Lo que sucedía es que en este evento, por decir, Claudia ha tomado una vacante temporal porque se le acomodaba, estaba cerca de su casa, y en el siguiente evento le volvíamos a citar para que pudiera cambiarla por una definitiva. Y como siempre había definitivas, entonces generalmente a la siguiente quincena nos cambiaban la temporal por la definitiva. Eso en términos de los aspirantes, pues por supuesto que es una buena práctica, ¿no? Porque tienes trabajo seguro, digamos. Sin embargo, en términos pedagógicos, se generó muchísima molestia, pero además preocupación por toda nuestra comunidad educativa, porque tuvimos hasta 7 maestros en 3 meses en un solo salón de clases. Entonces, imagínense lo que significa que chiquitos de preescolar tengan 7 maestros en 3 meses. Pedagógicamente no tiene sentido, e incluso emocionalmente seguramente quienes saben de este tema podrán reconocer que teníamos que hacer algo, ¿no? De acuerdo. Pues sí, pero continúa porque ahorita te voy a dar la idea que estoy aterrizando. Okay. En este sentido, lo que hicimos fue expresarle nuestra preocupación a la maestra de la Piña y a su equipo. Y entonces ellos nos comentaron que nuestra manera de asignar podía ser mejorada, digamos, sobre todo contemplando que en nuestro estado siempre hay vacantes definitivas. Hicimos una consulta después de llevarles todas las estadísticas, que con mucho gusto en algún momento podemos presentarlas, porque además son datos públicos. Hicimos una consulta a la que textualmente les voy a leer el oficio de respuesta, en donde comentan: hago referencia a su oficio, el oficio es el 2550-6122, es un oficio que realizamos nosotros, lo firmé yo, del 23 de agosto de 2022, en el que alude al proceso de admisión en educación básica, ciclo escolar 2022-2023, y solicita apoyo para definir si en los eventos de asignación en los que se oferten vacantes definitivas y temporales, se considera a todos los invitados en el supuesto en el que, si deciden elegir una vacante temporal, deben cubrir hasta el término de la misma para volver a ser llamados a la selección de una nueva vacante temporal o una definitiva, independientemente del momento en el que sean seleccionadas las vacantes definitivas. Al respecto, conforme al acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para la realización del proceso de admisión en educación básica, ciclo escolar 2022-2023, cuando se oferten plazas vacantes definitivas y temporales en el mismo evento público de asignación y la persona participante elija una plaza temporal, su nombramiento será por tiempo fijo por todo el periodo que dure la vacante y no podrá exceder el término del ciclo escolar 22-23. Una vez que concluya el nombramiento temporal, la persona participante será reubicada al final del listado nominal, el cual se recorrerá de manera progresiva en el orden establecido durante la vigencia de su resultado. Así es, al final vienen otras consideraciones, pero bueno, finalmente esta parte es lo que queríamos aclarar. Nosotros hicimos esta consulta de manera que podamos ser mucho más rápidos y mucho más eficientes en la asignación de plazas, no solamente definitivas. Les comentábamos que incluso en estos años se han generado las suficientes vacantes definitivas para poder atender al mayor porcentaje de los aspirantes con vacantes definitivas, pero aunque tenemos las vacantes definitivas, el año pasado, el ciclo escolar pasado, nos rechazaron también un gran porcentaje de vacantes definitivas, nos quedaron muchas liberadas porque los aspirantes no las seleccionan. Lo que queremos es atender el servicio lo más rápido posible. Entonces, con esta disposición, quien tome una temporal deberá cumplir el periodo de la temporal. Lo que queremos es evitar estar cambiándole los maestros a los niños. Se preguntarán entonces, ¿por qué es que les dimos la opción a quienes tomaron una vacante temporal este primer evento de renunciarle? Bueno, como mencionaban, los compañeros que integran la lista de prelación
En el oficio que acaba de leer Wendy, hay una parte muy importante que es cuando en un mismo evento se oferten vacantes definitivas y temporales, quien elija temporal podrá ser llamado hasta que concluya el periodo de su interinato. Esta frase, esta parte del documento, Wendy, subsecretario, es no cuando al momento de seleccionar exista una vacante definitiva. Solamente menciona en un mismo evento, al ofertarse vacantes definitivas, quien seleccione temporales, hay que esperar a que concluya su periodo de interinato y se posiciona al final del listado. En el evento 1 están ofertadas vacantes definitivas, por lo tanto, cualquier persona que seleccione una vacante temporal tendrá que esperar a concluir para volver a ser llamado. De ahí surge la curiosidad, inquietud de muchos de los participantes de yo tomé una temporal porque ya no había definitivas. Sí, pero en el evento se ofertaron definitivas y por lo tanto aplica este criterio. Te voy a interrumpir un poco porque en este sentido también la última parte del oficio nos exhorta a que realicemos un trabajo de comunicación importante para que a todos les quede claro cuál es la manera de seleccionar. Esto es lo que plasmamos en la convocatoria y por eso salió una convocatoria de asignación de plazas. Sin embargo, nos dimos cuenta de que aún existían muchas dudas y mucha gente nos dijo que hubiera sido importante ellos tener esta información así de clara antes de que fuera el primer evento y que esta información quedó así de clara en el webinar pasado, cuando ya había sido el primer evento. Por eso es que tomamos la decisión de que únicamente en este primer evento, quien haya tomado una vacante temporal, no es que la renuncie, vamos a invalidar su selección si es que así lo desean. De manera que quien tome esta decisión lo haga de manera consciente y con toda la información necesaria. Pero esto no se va a volver a repetir, no vamos a invalidar selecciones, esto es de única ocasión y es únicamente porque nos comentaban que no tenían la información suficiente. Correcto. La convocatoria, como bien mencionas, Wendy, en el numeral 7.2 refiere que en caso de seleccionar una plaza vacante temporal, no perderá su lugar en el listado en cuestión de que puede volver a ser llamado, pero ¿cuándo? Cuando concluya este interinato y se posiciona al final de la lista. Este numeral 7.2, que es justamente el que no fue considerado con la importancia debida, por eso es que se genera una campaña de correos a los aspirantes que cuentan con una selección temporal, pero no todos aquellos que cuentan con una selección temporal. ¿Por qué no todos? Porque habiendo vacantes definitivas disponibles, hay quien seleccionó una vacante temporal. Para ellos, al igual que el ciclo escolar pasado, el proceso es el ordinario. Si hay vacantes definitivas disponibles y no la tomas, pues entonces hay que esperar a que concluya el periodo de cualquier manera. Este formulario está dirigido a quienes eligieron una vacante temporal únicamente habiendo temporales. Algunos estarán comentando, a mí no me llegó el correo, posiblemente porque eres de este primer ejemplo, habiendo vacantes definitivas, seleccionaste una temporal. En caso de que no les hubiera llegado el correo y solamente había temporales disponibles, importante es que revisen en su carpeta de correos no deseados, para ver si tienen ahí el formulario. Tema muy importante, el formulario cerraba ayer a las 23:59 de la noche, como lo menciona el correo, como lo menciona la misma descripción e instrucciones del formulario. No lo hemos cerrado todavía, justamente porque se iba a llevar a cabo el día de hoy este webinar para poder compartir toda esta información y que aquellos que consideren que para sus intereses es mejor solicitar la anulación para seguir vigente en el siguiente evento, pues entonces todavía tengan posibilidad de hacerlo. ¿Qué les estamos solicitando? En el propio formulario está una liga para descargar un documento. Este documento es un formato para solicitar la anulación. Hay que firmarlo y hay que adjuntarlo. Les estamos solicitando que lo adjunten acompañado también de su identificación oficial con fotografía, que suban ambos documentos en PDF en esa misma liga. Está súper rápido, súper sencillo de llenar. Va a estar abierto todavía el día de hoy. Para los que no lo han llenado todavía y es su interés, no se preocupen, todavía hay tiempo para poderlo realizar. Importante mencionar también, en realidad por ahí nos comentaban justamente en los comentarios del webinar, que si nosotros cambiábamos las disposiciones como a nuestra conveniencia, en realidad no estamos cambiando ninguna disposición, lo que hicimos fue solicitar
una aclaración ante la UCICAM, ante una disposición en específico. A lo que ellos nos contestan que es, en realidad, en el evento lo que tenemos que considerar. Nosotros lo hacíamos un poco más complejo. Lo considerábamos, aunque en un evento hubiera temporales y definitivas, en el momento en el que terminaban las definitivas, es como si iniciáramos otro evento en donde solamente había temporales. Lo hacíamos incluso mucho más complejo. Por cierto, ya se subió el formulario, ahí está la liga en los comentarios para el que lo quiera bajar, ya lo puede hacer. Lo que solicitamos la aclaración es si sí debíamos hacerlo así o en realidad esta combinación de vacantes definitivas y temporales contaban para el evento completo. Y lo que nos respondieron es que efectivamente cuenta para el evento completo. Y esta disposición o esta interpretación ayuda mucho al problema que tuvimos el año pasado, que es que nos tardamos mucho en liberar vacantes temporales, porque además entendemos perfectamente que el interés es mucho menor de los aspirantes, pues es una vacante con la que no te vas a quedar. Y lo que necesitamos, insistimos, es que como servidores públicos de la educación, lo que necesitamos es tener maestros frente a grupo, lo más rápido posible. Y si estos son a través de una vacante liberada en donde el director nos pueda proponer que es mucho más rápido que nuestra súper veloz plataforma, pues entonces este tipo de disposiciones nos ayudan precisamente a ser más rápidos y más eficientes. Pues está la información dada, esperemos que sea lo suficientemente clara, pero con todo y todo estamos abiertos para seguirlo discutiendo para que todo mundo, insistimos, tome decisiones lo mejor informados. Tenemos muchos temas hoy, Wendy, Claudia, ¿con cuál quieren que continuemos? Si quieres, sí, pregunta. Le vamos dando con preguntas entonces, Wendy. Nos pregunta Marisol Aceves, ¿qué va a pasar con todas las plazas temporales rechazadas? Bueno, estas vacantes temporales que los compañeros decidan solicitar su anulación de la selección, lo que se está explorando es pues justamente la liberación de estas vacantes para que se propongan por parte de los centros de trabajo a docentes con perfil, como lo señala el numeral 2 del artículo 32, si no me equivoco. Por cierto, muchísimas gracias a todas las personas que en redes sociales nos mandaron sus preguntas, es justo lo que estamos tratando de responder. Dice Lu Trejo, ¿qué pasa con la quincena trabajada si decides renunciar a tu temporal? Pues es que aquí hay un tema muy importante, Lu, no es una renuncia como tal, porque al momento de renunciar, pues entonces ya habrá concluido tu participación en el proceso de admisión 2022-2023. Lo que se está haciendo es la anulación de la selección, tal cual no hubiese sucedido nada, para que tú sigas vigente en el listado. Por lo tanto, esta selección no se estaría llevando a cabo y al no llevarse a cabo, pues no aterriza en un pago. ¿Por qué no pudiéramos darlos de alta y luego de baja? Porque si los damos de alta y renunciamos a esa asignación, entonces el sistema no nos deja volverlos a dar de alta porque hay una renuncia. Entonces, es por eso que no podemos hacer este cambio o estos movimientos. Pero con todo es una decisión personalísima de si quieres buscar esta anulación o quieres continuar en la selección que ya tuviste previamente. En estas vacantes que vamos a tener en este siguiente evento, pues están las que ofertamos en el segundo anexo de vacantes disponibles. Y les mencionábamos en el webinar pasado que todos los miércoles hacemos descarga. Hicimos una descarga el día de ayer. Estaríamos agregando también las de esta semana en un nuevo anexo que conjuntaría los de esta semana y las de la semana pasada. ¿Qué pasa si renuncio a mi plaza? Hay que hacer la diferencia entre renuncia y anulación. En el caso de haber obtenido una selección y renunciar a la plaza que elegiste, pues entonces con eso, como les mencionaba, concluimos nuestra participación en este proceso. Ya fuimos objeto de una asignación y al renunciar, pues entonces termina nuestra participación completamente. Por eso es esta diferencia incluso en el formato, no es un formato de renuncia en el que están cargando los compañeros en este formulario, pero están anulando para desbaratar todo lo que sucedió en el evento 1. Nos comenta Laura Hernández, estoy inconforme con las renuncias de los interinos, me dejaron mi escuela sin maestro. ¿Cuándo me van a mandar interino y por mientras qué hago? El formulario les decía que va a cerrar el día de hoy, por lo tanto, hoy terminaremos de
obtener el dato y la cifra de cuáles escuelas son las que ya tenían docente. Con esta anulación ya no lo tendrían para proceder entonces con la liberación de las vacantes. Y que entonces, en el caso de la maestra, pues realicen la propuesta del interín. Nos comenta Luis Jiménez. Conozco varias primarias sin maestros. ¿Por qué no se reportan esas vacantes? ¿Podemos repasar el proceso para el reporte de una vacante? Sí, cómo no. Lo primero es que exista el documento de la ausencia del trabajador, la licencia, el acuerdo presidencial, la incapacidad también. Estas vacantes son entregadas a la unidad administrativa que corresponda para poder hacer la baja del trabajador del sistema o la baja temporal, en el caso de las licencias, y posteriormente son validadas por la Dirección General de Planeación para dictaminar la reposición de este docente que se encuentra ausente. Ante una respuesta positiva a esta solicitud, entonces son las plazas que son los espacios, más que las plazas, los espacios que nosotros traemos a ofertar para los compañeros de la lista de prelación. Nos comenta Horacio Aguilera, ¿por qué en esta ocasión no convocaron a historia? Mira, justamente lo que estamos haciendo es la descarga de las vacantes que se están validando, que están en el proceso de validación. Ejemplo, a lo mejor ahorita hay una vacante de historia que todavía no cuenta con un dictamen procedente, pudiera ser. Al momento que obtenga este dictamen procedente, pues entonces lo vamos agregando al cúmulo de plazas que se están ofertando. En el anexo 4, nos dice Perlita, hay 125 plazas. ¿Aumentarán el número de vacantes en el próximo evento? ¿De qué nivel será? Solo que haya gente que renuncie, se jubile, que fallezca o que en promoción vertical desocupe espacio, ¿no? Y pensando que a lo mejor se refiere al nivel de primarias, por ejemplo, estas 125 vacantes definitivas, si fuera el caso, pues yo supondría que los compañeros que ya tomaron la definitiva no la van a renunciar, es decir, esa permanece en firme. Lo que se está solicitando la anulación, o están solicitando los compañeros la anulación, es de la selección temporal. Correcto. Nos dice Fercho, ¿cuándo publican las vacantes de admisión 22-23 en secundaria y cuándo nos van a citar? La idea es hoy cerrar 23:59 horas el formulario de anulación. Hoy mismo generar con la descarga del día de ayer las vacantes nuevas que se van a sumar al anexo número, creo que es el número 4, que son las vacantes disponibles, y estaríamos publicando el día de mañana las nuevas vacantes. Vamos a hacer un anexo con el resto para no confundir y poder generar una duplicidad en la información. Algunas ya fueron publicadas la semana pasada, que es el anexo 4, entonces publicaríamos el anexo número 5 con las nuevas vacantes. Sería la suma de uno más el otro. Dice, no sé qué dice aquí, creo que Ismael, ¿qué pasará con las horas que nadie tomó en conclusión? ¿En qué proceso se van a publicar? Las horas que nadie tomó en conclusión, supongo CT definitivo, son las que se ofertaron a los compañeros de CT definitivo 2021-2022, conclusión fue 2020-2021. Dice Fabiola Valenzuela, si al momento de seleccionar ya no hay plazas definitivas y no se elige una temporal, ¿se respeta el número de prelación? Correcto. Si al momento, Fabiola, ¿verdad? Fabiola, si al momento de tú estar dentro de la plataforma ya no hubiera disponibilidad de vacantes definitivas, solamente temporales, y tú no eliges ninguna, tú serías llamada en el siguiente evento conservando tu número o tu posición de la prelación. Esta es básicamente la misma. Alexa, si solo hay temporal y la tomo, al terminar mi contrato, no es diferente, ¿regreso a mi lugar o me iré al final de la fila? Al final de la fila. Final de la lista. ¿Cuándo volverán a convocar el proceso de admisión? Pues hay que estar muy pendientes de su correo electrónico. La finalidad es comenzar el próximo lunes. Recuerden que las credenciales que se les compartieron previamente, lo mencionábamos en el webinar pasado, son las mismas que van a utilizar durante todo el ciclo escolar.
Por lo tanto, vamos a publicar el anexo, el calendario, el anexo de las vacantes también, y ahí van a poder observar qué día y en qué horario les corresponde a cada uno de ustedes y cuáles credenciales van a usar, las que les llegaron en el primer evento. Te voy a hacer esta, creo que es Cordia Ruiz. ¿Por qué los que elegimos temporalidad hasta agosto 2023 ya no seguimos en el concurso para una vacante definitiva? Puedes seguir en el concurso si cuando tú elegiste no había vacantes definitivas, solamente temporales, y accionas este mecanismo de solicitar la invalidez, justamente. Sin embargo, sí es importante que esto quede bien claro. Si ustedes deciden sí continuar con su temporal o en un próximo evento tomar una temporal que termine después del 31 de mayo, ya no les vamos a poder convocar. Esto es porque, de acuerdo a la ley y a los criterios, la vigencia de los resultados termina el 31 de mayo. Entonces, si su vacante temporal termina después de esta fecha, ya estaríamos imposibilitados a ofertarles y a asignarles cualquier tipo de plaza. Bien. Dice Mirna Tapia, si ningún aspirante toma plazas temporal, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que el director o supervisor pueda hacer la propuesta? ¿Y cómo informarnos si fueron rechazados? Muy bien. Al cierre de cada uno de los eventos, se realiza la actualización de la información sobre las vacantes, llámese temporales o definitivas, que quedarán disponibles al cierre del evento. Nosotros generaremos una información a cada nivel educativo para indicar cuáles son estas vacantes que no fueron elegidas por ninguno de los aspirantes y que entonces sean remitidas a los sectores supervisores, dependiendo del nivel educativo que se trate, para informar cuáles ya cuentan con el estatus de liberada y ustedes presenten a la brevedad la propuesta interina con un docente con perfil. Dice Roberto Cruz, nada más para confirmar, Clau, ¿cuándo vuelve a enviar el correo para las credenciales para admisión? Pues el correo tendrá que surgir en el inter del fin de semana, Roberto. Sin embargo, importante, ya te llegó un primer correo con tu credencial, usuario y contraseña. Este usuario y contraseña no va a cambiar en todo el ciclo escolar. Es el mismo que vas a utilizar para cada uno de los eventos que se ha citado. Si tú en todos los eventos, habiendo solo temporales, no seleccionas, pues vas a seguir siendo citado al siguiente y así consecutivamente. Con Por lo tus tanto, mismas credenciales. no necesitas nuevas credenciales, con las que te llegaron en aquella ocasión van a ser exactamente las mismas, Roberto. Dice Isaira López, ¿qué perfil se debe tomar en cuenta para que un centro de trabajo pueda proponer un maestro? El perfil que está detallado en el catálogo de perfiles y áreas de conocimientos que expide la UCICAM cada ciclo escolar ante el proceso de admisión. Este catálogo, Wendy, subsecretario, también lo compartimos a los niveles educativos cuando les liberamos las vacantes, que les adjuntamos 2 archivos, el archivo del catálogo y el archivo de las vacantes por nivel educativo. Dice Carla Aguirre, ¿qué hay de los interinos que se quedaron sin trabajo a pesar de tener contrato por artículo 43 con vigencia hasta diciembre de 2022? Bueno, una licencia puede durar desde una quincena hasta un año. Sin embargo, el interinato no puede exceder o rebasar más allá del 15 de agosto, fecha que administrativamente concluye el ciclo escolar. ¿A qué me refiero con esto? Un docente que solicita una licencia de enero 2022 a diciembre de 2022, la vacante se oferta de enero del 22 al 15 de agosto de 2022, que concluye el ciclo escolar. Ahí culmina también la contratación del interino. Y la vacante restante del 16 de agosto de 2022 al 31 de diciembre de 2022 se oferta a la nueva lista de prelación del ciclo escolar siguiente. Bien, dice Francisco Preciado Ramírez, ¿cuándo habrá otro evento de asignación de direcciones de preescolar? En cuestión de la promoción vertical, habrá eventos cada que se generen vacantes, lo mismo que sucede con el proceso de admisión, renuncias, jubilaciones, defunciones, etcétera. Tentativamente, pues a realizarse cada quincena, claro, siempre y cuando en esa quincena se hubiera realizado alguna vacante por estas 3 causas que les comento para poder otorgar una plaza. De lo contrario, al no haber plazas vacantes, es imposible la asignación de una nueva clave. Voy a interrumpir un poquito porque Laisha nos está escribiendo mucho que por qué esta información y la anterior no la ofrecieron antes de la primera asignación. Perjudicaron a varias del 2 al 92 en prelación de preescolar. ¿Y qué les ofrecemos? Justamente lo que estamos ofreciendo es que
las únicas personas que pudieron haber salido perjudicadas por no haber hecho el webinar porque la información estaba en la convocatoria y en el correo. En la convocatoria y en el correo, son las personas que tomaron una temporal. Ya no habiendo definitivas. Ya no habiendo definitivas. Entonces, en este caso, lo que estamos ofreciendo a estas personas es que puedan anular esa selección, pero el resto de las elecciones no les afecta esta manera de asignar. Claridad, la posibilidad de que cada quien en lo personal tome la decisión si anula esta decisión del evento número 1 solamente, ¿sale? Yo creo que con eso, Laisha, va a quedar aclarada tu duda. Pregunta Lupita Baltasar Espinosa, y si yo mandé el formato y quiero terminar mi qué? ¿Mi interinato? Es la idea. Bueno, aquí Lupita y compañeros, el correo que se les envió para compartirles cuál es el objetivo y propósito de este formulario, justamente detalla las causas posibles y las posibilidades, ¿no? También dentro del propio formulario hay una descripción de cuál es el propósito del mismo. Aquí tenemos ya entonces un severo problema porque alguien que solicitó invalidar su selección, entonces ahora estaría solicitando invalidar la solicitud de invalidez, por decirlo de alguna manera. Y será muy difícil saber cuáles de todas estas personas que llenaron su formulario siempre ya no lo quieren tener lleno, como en el caso de Lupita Baltasar. Dice, a los que seguimos en seleccionar plaza en primaria, ¿no nos respetarán el lugar? Pregunta Miriam Moreno. Sí, mira, Miriam, las vacantes de primaria terminaron en la prelación, si mal no recuerdo, 290, las vacantes definitivas. Es decir, a partir del 291, los compañeros que deseen solicitar la anulación lo pueden solicitar. Voy a poner el ejemplo, la 291. Si la compañero de prelación 291 en primaria solicitó una vacante temporal, ya no había definitivas porque la última persona que seleccionó fue la prelación número 290 y esta 291 anula. Entonces, el siguiente evento, este que está ahorita suspendido para ser reprogramado, comenzaríamos justamente con ese número, con el 291. Dice Carmen González, dice, soy de preescolar y renuncié. Llené el formulario, entonces, ¿se me va a volver a convocar y me van a respetar mi número de prelación? Pues dependiendo qué prelación es. Es importante, es que aquí no menciona Carmen, si cuando ella seleccionó había o no vacantes definitivas disponibles en el caso de preescolar, que era el ejemplo que poníamos ahorita de la prelación 290 en primaria. Adelante, Wendy. Dice Gamaliel, ¿nos mandarán nuevas credenciales de acceso para el evento de... Es que dice protección, pero seguramente es promoción. ¿O serán las mismas que ya nos enviaron al correo? Yo creo que dice otra cosa, porque en promoción vertical es una liga de una videoconferencia en Meet. Ajá. Entonces, bueno, pero nuevas credenciales para admisión, no. No, ni para admisión ni para horas adicionales, son las mismas credenciales que se van a mantener durante todo el ciclo escolar. Dice Betty Sigala, ¿las prejubilatorias cómo se manejarán? Es decir, quien tome prejubilatoria la podrá conservar como definitiva. No, justamente en las disposiciones del año pasado de la UCICAM, en admisión mencionaba que todas las vacantes temporales de 3 meses o menos no eran necesarias ofertarlas a través del listado, salvo, y así con esa exactitud, salvo las licencias prejubilatorias que serán ofertadas a los aspirantes y de concretarse la jubilación del titular, entonces el interino que la tiene se queda definitivo. Ahora, en el acuerdo 2022-2023, ya no hace ese hincapié y las licencias prejubilatorias pasan a ser vacantes
con el estatus de 3 meses o menos, con propuesta libre, y en caso de que algún aspirante la cubra, no hay obligatoriedad para basificar. Dice Perla, en este anexo 4 habrá más vacantes definitivas para primaria. Sí, para primaria y para preescolar, y obviamente sabemos que nos encontramos ante una fecha y creo que es muy importante, Wendy, subsecretario, mencionarlo, nos encontramos ante una fecha en la que muchos de los docentes que ya cuentan con la posibilidad de antigüedad de jubilarse solicitan su prejubilatoria en el mes de octubre para vivir estos 3 meses de prejubilación, octubre, noviembre y diciembre, y convertirse entonces en vacantes definitivas en el mes de enero. Por lo tanto, pues cuando nos encontremos nosotros, ustedes en esa posición de ya contar con la antigüedad y edad para podernos retirar, seguramente haremos lo mismo, ¿no? Llegado el momento. Por lo tanto, la cantidad de vacantes definitivas que hay en este momento, que van a ser adicionadas a las que publicamos la semana pasada, no son tantas y no se comparan como las que podrán resultar en el mes de enero. Nos pregunta Maricruz Hernández, si al PDF le puse como nombre solicitud de renuncia, ¿me sacan del proceso? No sabía la diferencia entre anulación y renuncia. No te preocupes, justamente por eso es que nosotros generamos el formato y lo subimos para que tú lo descargaras, lo llenaras, pero tuviera el propósito debido. Cómo tú nombraste el archivo no es problema. Eduardo. Bueno, perdón, sí. Pero lo importante es que no hayas subido un formato de renuncia, o sea, que tú no hayas hecho presento mi renuncia irrevocable a que no hayas subido una renuncia. El nombre del archivo como tal, al nombrar el PDF, es lo de menos. Nos dice Eduardo Miramontes, ¿en dónde se suben los anexos para quienes no podemos entrar a mi muro? En el caso de las convocatorias para la admisión, sabemos que muchos de ustedes aún no forman parte de la comunidad educativa y al no formar parte, no podemos entrar a nuestra plataforma Mi Muro. En ese sentido, esta convocatoria y sus anexos se publican también en el portal SEG. Por ahí, ahorita en un momento subimos la liga también a los comentarios para que puedan acceder a ella. Y adicional a eso, Wendy, fíjate que en el correo de invitación, donde recibieron la primera ocasión sus credenciales, también hicimos ahí una anotación sobre poder darte de alta en Recrea App para poder ingresar a Mi Muro, no como docente, sino como ciudadano, pero también tienes acceso a la red social donde están publicados estos anexos, con la finalidad de ir aventajando esta generación de cuentas institucionales, y para aquellos que ya se formalice la selección y la contratación al momento de haber obtenido, seleccionado una plaza, pues ya cuente con este correo institucional. Pueden solicitarlo de una vez. En el correo de invitación vienen los pasos a seguir, a dónde hay que ingresar, es en Recrea App, para que ustedes se den de alta como ciudadanos y puedan ingresar a Mi Muro a consultar los anexos también. Nos pregunta Brenda Aguirre, ¿qué pasa si solo puse mi nombre y no firmé la invalidez de plaza? ¿En el formato se ha de referir? Oye, Brenda, ¿y subiste tu identificación? O sea, como para poder conjugar una cosa con la otra, porque el formulario establece una indicación ahí de sube este formato y también sube tu identificación oficial con fotografía, ¿no? Entonces, si subiste ambas cosas, pues creo que no habría conflicto. ¿Qué es lo que se pretende? Pues justamente que no se preste la usurpación de la identidad y que alguien solicite la invalidez por otra persona. Y si llené el formulario, es que lo acabo de ver. Alfonso Herrera dice, y si llené el formulario, pero no agregué mi INE. Pues no, si no agregaste tu INE no pudiéramos cotejar ni tomarlo en cuenta, exactamente, porque no sabemos si verdaderamente eres tú o lo hiciste por algún otro compañero, en cierto sentido, ¿no? Pero salvo que lo vuelvan a subir. Creo que lo vuelvan a subir. Que lo vuelvan a subir en este momento, aprovechando que todavía no está cerrado, porque se cierra hoy hasta las 23:59 horas. Alfonso, ¿verdad? Se llamaba. Entonces, Alfonso, si tienes la claridad de que no lo subiste, métete al formulario, aquí en los comentarios está la liga, y lo subes y ya nos quitamos el pendiente entre todos. Igual, Brenda, me parece que se llama, la que no firmó. Entonces, Brenda, aprovecha, descarga otra vez, vuélvelo a firmar y súbelo, por favor. Sí. Nos pregunta Edgar Ernesto,
para los que no alcanzamos CT del 21-22, ¿nos seguirán llamando? Horas. CT definitivo. No, Ernesto, lamentablemente el proceso de asignación de centro de trabajo definitivo ya concluyó. Justamente lo que mencionábamos es que algunas de las vacantes que quedaron ahí disponibles son, lógico, nos las estamos trayendo a 2022-2023 para ser ofertadas, por lo tanto, ese proceso está completamente cerrado y cerrado en días pasados, recientemente. Por ahí hay un comentario de Karen Mendoza. Karen, el equipo de la DGP se va a comunicar contigo. Dice Diego Armando Ponce, al enviar el formulario de invalidación, ¿ya dejo de asistir al centro de trabajo? Sí, correcto. Porque además estas solicitudes de invalidez sobre la plaza, vamos a suponer que yo seleccioné la licencia de Wendy. Y entonces estoy solicitando ya invalidar mi selección en la licencia de Wendy. Entonces, esta vacante, ya no me voy a presentar, pero esta vacante sería parte del cúmulo de vacantes que serán liberadas al centro de trabajo para que supervisor, supervisora del plantel realice una propuesta interina y por lo tanto habría un switcheo de docentes prácticamente inmediato. Dice Isamar Ruiz, ¿puedo registrarme para el proceso de admisión 23-24 aún estando esperando plaza en este proceso? Sí, el único requisito para inscribirse en admisión es no contar con plaza de base del mismo nivel en el que deseas participar. Incluso si tuvieras, por ejemplo, una plaza de educadora y tuvieras perfil también para primaria, hasta este momento todas las disposiciones han sido así, te pudieras inscribir en 2023-2024 para primaria. Dice Ricardo Cibrián, ¿qué pasa si no contesté el formulario de pago por no tener aún asignación? Pues en cuanto tengas asignación, contéstala. Dice Isabel Cortés, para los que no contábamos con acta de examen y título, pero ya lo enviamos, ¿cuándo nos mandarán las credenciales? Una vez enviado al formulario que se les hizo llegar, se hace la revisión del perfil y evidentemente el cotejo del documento, y una vez que sea aprobado, se sube o se le manda a Claudia, porque eso lo hace UCICAM, se le manda a Claudia para que pueda considerarlo dentro del siguiente evento. Si es que no ha pasado su número de ordenamiento. Es decir, si yo soy el 50 y el siguiente evento empieza en el 48, me van a llamar en el siguiente evento. Si yo soy el 50 y mi número ya pasó y ya van en el 70, entonces me iría al final de la lista. Eso también es derivado de una consulta normativa. También tenemos el documento que nos ampara, digamos, para poder realizar estas acciones. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.